Hola a todos, apasionados de las historias que nos roban el aliento y los enigmas que nos mantienen despiertos hasta la madrugada. Sean bienvenidos a mi canal, ese rincón acogedor donde el romance y el peligro se entrelazan al ritmo de la historia. Hoy, nos embarcaremos en una travesía fascinante a través del universo de las novelas turcas, esas joyas televisivas que han conquistado corazones en todos los rincones del planeta. Su encanto no reside únicamente en sus tramas repletas de intriga, sino también en la manera magistral en que nos transportan a épocas pretéritas, donde las emociones se viven con una intensidad que nos atrapa sin remedio. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el secreto detrás de su magnetismo? ¿Por qué estas historias ejercen un poder tan irresistible sobre nosotros? Pues bien, hoy descorreremos juntos ese velo de misterio. Exploraremos las claves de su éxito, desde los paisajes exóticos que sirven de telón de fondo hasta la complejidad de sus personajes, pasando, por supuesto, por esos giros argumentales que nos dejan con la boca abierta y el corazón palpitando con fuerza. Prepárense para un maratón de emociones, porque les aseguro que, al finalizar este vídeo, sentirán un anhelo irrefrenable por sumergirse aún más en el mundo de las novelas turcas. Y si todavía no han tenido la oportunidad de explorarlo, este es el instante preciso para que se aventuren en este universo narrativo que, les prometo, no los dejará indiferentes. Y antes de que nos zambullamos de lleno en este laberinto de romance, misterio y pasión, quiero extenderles una invitación muy especial. Si son tan devotos de estas historias como yo, o si simplemente sienten una punzada de curiosidad por descubrir el porqué de este fenómeno global, no olviden presionar el botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí, cada semana desvelaremos nuevas series, diseccionaremos tramas y personajes, y compartiremos nuestra pasión desenfrenada por las novelas turcas. Así que, sin dilación alguna, démosle comienzo a esta aventura juntos. Empecemos por analizar qué es lo que distingue a estas novelas y las eleva a una categoría propia. No se trata simplemente de amoríos que nos arrancan suspiros, sino de una combinación de elementos que las convierte en una experiencia única. En primer lugar, tenemos el contexto histórico. Un gran número de estas producciones se ambientan en épocas pasadas, algunas incluso en el glorioso Imperio Otomano, con su cultura exuberante, sus tradiciones arraigadas y su fastuosidad inigualable. Esto no solo nos permite adentrarnos en la rica historia de Turquía, sino que también crea una atmósfera distintiva, donde el amor, el honor y el deber se entrelazan de maneras tan intensas como conmovedoras. Es que las novelas turcas, a diferencia de otros melodramas, no se limitan al típico triángulo amoroso. Aquí, la historia se erige como un personaje más, con sus intrigas políticas, sus luchas de poder y sus conflictos religiosos. Todo ello añade múltiples capas de profundidad a las tramas, volviéndolas mucho más ricas y atractivas. Imaginen los atuendos de época, las joyas que deslumbran, los palacios majestuosos. Cada detalle contribuye a crear un universo visualmente impactante que nos transporta a otra época en cada episodio. Las alfombras persas, los candelabros de oro, las sedas suntuosas y las ornamentaciones detalladas son elementos que construyen una estética que cautiva y envuelve al espectador. Pero, más allá del glamour y el rigor histórico, ¿qué es lo que realmente nos engancha de estas historias? Yo diría que son los personajes. Los protagonistas, tanto masculinos como femeninos, no son seres perfectos e impolutos, sino personas de carne y hueso, con sus propias luces y sombras, sus miedos y sus anhelos. Los vemos cometer errores, sufrir desilusiones, luchar por sus sueños. En otras palabras, nos identificamos con ellos, nos preocupamos por su destino y los acompañamos en cada paso de su camino. Sus conflictos internos, sus dilemas morales y sus batallas personales nos resultan cercanos y nos permiten establecer una conexión emocional profunda. Y, por supuesto, no podemos hablar de novelas turcas sin mencionar el romance. El amor en estas historias no es un sentimiento fácil y sencillo, sino una fuerza arrolladora que supera obstáculos, desafía convenciones y se vive con una intensidad que nos deja sin aliento. Presenciamos cómo los personajes se enamoran de manera inesperada, cómo luchan con uñas y dientes por mantener viva la llama de su amor y cómo se sacrifican por la persona que aman. Y es que los besos robados, las miradas que lo dicen todo, los abrazos que transmiten un torbellino de emociones. Cada detalle está cuidadosamente pensado para despertar nuestras emociones y hacernos vibrar al unísono con los protagonistas. Los guionistas son maestros en el arte de crear tensión romántica, con escenas cargadas de simbolismo, encuentros casuales que se convierten en momentos trascendentales y diálogos que revelan las profundidades del alma. Pero no todo es romance en las novelas turcas.
el misterio y la intriga también juegan un papel crucial. Las tramas están plagadas de secretos ocultos, conspiraciones palaciegas, rivalidades familiares y giros argumentales que nos mantienen pegados a la pantalla, ansiosos por descubrir qué sucederá a continuación. En cada episodio, vamos desentrañando nuevas pistas, nuevos sospechosos y nuevos motivos para seguir viendo. A veces, los villanos son tan carismáticos que nos resulta difícil odiarlos, y otras veces, los héroes nos sorprenden con acciones inesperadas. Esta combinación de elementos es lo que hace que estas novelas sean tan adictivas y que nos mantengan en un constante estado de expectación. Los juegos de poder, las traiciones, los engaños y las revelaciones inesperadas son ingredientes que sazonan cada capítulo y nos impiden apartar la mirada de la pantalla. Y no podemos obviar el papel fundamental que juega la música en estas producciones. Las melodías, a menudo interpretadas con instrumentos tradicionales turcos, son capaces de evocar una amplia gama de emociones, desde la alegría y la pasión hasta la tristeza y la melancolía. La música se convierte en un personaje más de la historia, acompañando los momentos cruciales y realzando la carga emocional de cada escena. Si se fijan, hay muchas secuencias en las que la música no solo acompaña la acción, sino que la narra, como si fuera un personaje silencioso que complementa la trama, generando una sensación de inmersión que es muy característica de las novelas turcas. La selección musical es exquisita y cuidadosa, con piezas que se ajustan perfectamente al tono de cada momento y que contribuyen a crear una atmósfera única. Ahora, adentrémonos en algunas series específicas que ejemplifican a la perfección todo lo que hemos comentado. Por ejemplo, Suleimán, el Gran Sultán, una de las más aclamadas a nivel mundial, nos sumerge en el esplendor del Imperio Otomano y nos muestra la vida de un gobernante poderoso, pero también un hombre vulnerable, capaz de amar y de sufrir. A través de esta historia, exploramos las intrigas de palacio, los juegos de poder y los romances prohibidos, todo ello con una ambientación espectacular y unos personajes que nos dejan una huella imborrable. La serie no solo narra la vida del sultán, sino que también nos ofrece un vistazo a las costumbres, la política y las dinámicas sociales de la época. Es un viaje en el tiempo que nos permite comprender mejor la complejidad de la historia turca y la mentalidad de sus personajes. Otras series que merecen ser mencionadas son Amor Prohibido, con su trama de pasión y traición en la alta sociedad de Estambul, una historia que explora los límites del amor y las consecuencias de las decisiones; Ezel, un drama de venganza con toques de misterio y suspense que nos mantiene al borde del asiento con cada giro inesperado; y Kara Sedda, una historia de amor imposible que nos rompe el corazón en cada capítulo, mostrándonos el sufrimiento y el sacrificio que a veces implica amar. Cada una de estas series tiene su propia esencia, pero todas comparten la misma capacidad de emocionarnos, hacernos reflexionar y transportarnos a otros mundos. Y no solo las tramas son cautivadoras, sino que la calidad de la producción es excepcional. Los sets, el vestuario, la fotografía. Todo está cuidado hasta el más mínimo detalle para crear un producto visualmente impecable. Las locaciones suelen ser espectaculares, desde los palacios históricos de Estambul hasta los paisajes montañosos de Anatolia, pasando por los rincones más secretos de la costa turca. Cada escenario es una obra de arte en sí misma, con una atención meticulosa a los detalles que contribuyen a crear una atmósfera de autenticidad y belleza. Todo esto, sumado a la interpretación de los actores, que suelen ser muy convincentes y apasionados, hace que la experiencia de ver estas novelas sea realmente inmersiva. Los actores son capaces de transmitir una amplia gama de emociones con solo una mirada, un gesto o un tono de voz, haciendo que la audiencia se conecte con los personajes a un nivel muy profundo. Además, hay un elemento fundamental que no podemos pasar por alto: la representación de los valores culturales turcos. A través de estas historias, conocemos las costumbres, las tradiciones y las creencias de un país con una historia milenaria. Descubrimos la importancia de la familia, el valor de la amistad, la lucha por la justicia y el peso de las tradiciones. Esto nos permite entender mejor la cultura turca, y a la vez, nos hace reflexionar sobre nuestros propios valores y costumbres. Y es que, a pesar de las diferencias culturales, en el fondo, todos compartimos los mismos sentimientos: el amor, el odio, la alegría, la tristeza, la esperanza, el miedo. Y las novelas turcas son maestras en el arte de reflejar esas emociones universales. Nos recuerdan que, a pesar de las diferentes culturas y contextos, la experiencia humana es fundamentalmente la misma en todo el mundo. Por supuesto, debemos reconocer que algunas novelas turcas tienen un ritmo más pausado que otras producciones occidentales. Los capítulos suelen ser más largos, las tramas se desarrollan con más calma y los diálogos son más extensos.
Esto puede resultar un poco desconcertante al principio, pero, una vez que nos acostumbramos a este ritmo, nos damos cuenta de que tiene su encanto. Nos permite saborear cada detalle, profundizar en los personajes y vivir las historias con mayor intensidad. Es como si nos invitaran a relajarnos, a dejar de lado las prisas del día a día y a sumergirnos en un mundo donde el tiempo parece detenerse. Este ritmo más lento también permite que la tensión dramática se construya gradualmente, lo que hace que los momentos claves sean aún más impactantes. Pero ojo, no todas las novelas turcas son iguales. Algunas se centran más en el drama romántico, otras en el misterio y la intriga, y otras en la acción y la aventura. Hay opciones para todos los gustos, desde las historias más dulces y conmovedoras hasta las tramas más oscuras y complejas. Y lo mejor de todo es que cada año se estrenan nuevas series, así que siempre hay algo nuevo por descubrir. De hecho, las plataformas de streaming han facilitado el acceso a estas novelas, permitiendo que personas de todo el mundo se enamoren de estas producciones y se sumerjan en este universo fascinante. La globalización ha hecho posible que las novelas turcas lleguen a millones de hogares en diferentes países y se conviertan en un fenómeno cultural a nivel mundial. Si aún no has dado el salto al mundo de las novelas turcas, te animo a que lo hagas. Empieza con alguna de las series que hemos mencionado, o busca recomendaciones en Internet. Te aseguro que no te arrepentirás. Eso sí, ten cuidado, porque una vez que empieces, es muy difícil parar. Y es que estas historias tienen un poder adictivo, una capacidad de engancharnos que es muy difícil de resistir. Te encontrarás suspirando por los protagonistas, llorando sus penas, alegrándote con sus logros y deseando saber qué va a pasar en el siguiente capítulo. La conexión emocional que se genera con los personajes hace que sea casi imposible desengancharse de la trama. Y es que las novelas turcas, en el fondo, nos ofrecen algo que a todos nos gusta, una escapada de la realidad, un viaje a un mundo donde las emociones se viven con intensidad y donde el amor, aunque a veces sufra, siempre termina triunfando. Nos permiten soñar, imaginar, emocionarnos y reflexionar sobre nuestras propias vidas. Y eso, en un mundo tan agitado como el nuestro, es algo que todos necesitamos de vez en cuando. Así que, ¿por qué no darnos la oportunidad de sumergirnos en este universo de romance, misterio y pasión? La magia de las novelas turcas reside en su capacidad de transportarnos a otros mundos y hacernos olvidar, aunque sea por un momento, nuestras preocupaciones cotidianas. En fin, amigos, hemos llegado al final de nuestro viaje por el fascinante universo de las novelas turcas. Hemos descubierto por qué nos enganchan tanto, desde sus tramas apasionantes y sus personajes complejos hasta sus escenarios históricos y su música evocadora. Hemos visto cómo estas historias nos transportan a otras épocas, nos hacen vibrar de emoción y nos invitan a reflexionar sobre el amor, el honor y la condición humana. Y, sobre todo, hemos comprobado que el fenómeno de las novelas turcas es mucho más que una moda pasajera, es una forma de entretenimiento que conecta con nuestras emociones más profundas y nos ofrece una ventana a otras culturas. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya proporcionado nuevas ideas para sus próximas maratones de novelas turcas. Recuerden que este es un universo muy amplio, con series para todos los gustos. Así que, no se queden con la primera que encuentren. Exploren, descubran y déjense llevar por la magia de estas historias. Y ahora, antes de despedirme, me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuáles son sus novelas turcas favoritas? ¿Qué es lo que más les gusta de ellas? ¿Hay alguna serie en particular que quieran que analicemos en futuros vídeos? Sus opiniones son muy importantes para mí, así que no duden en dejarme sus comentarios aquí abajo. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es lo que hace que este canal siga creciendo y que cada semana podamos compartir nuestra pasión por las novelas turcas. Así que, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden también activar la campanita para que YouTube les notifique cuando subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo, y que la pasión de las novelas turcas los acompañe siempre. Adiós.